Muy buenas tardes, noches a todos la comunidad que está asistiendo a este nuevo evento del seminario de Diaconot. Disculpe un poquito la tardanza, unos detallitos técnicos, pero ya se resolvió todo temprano. Bueno, esta vez tenemos la presentación del doctor Guillermo Huerta. Es una semblanza muy amplia, pero como estamos comenzando un poquito tarde, le voy a dejar a doctor Guillermo que comience tu presentación. Guillermo, adelante. Gracias, David. Bueno, pues como ya saben, el título del trabajo que les voy a presentar es un poquito mucho sobre la historia de los videojuegos, esa es la intención. Y bueno, la sombra que está ahí soy yo, ¿no? No, está bien, está bien. Sí, está bien, sí. Queda clarito ahí la presentación. Bueno, un poquito sobre lo que es el pasado, presente y futuro. Vamos a tratar de ir rápido para no tardar aquí. Entonces, yo creo que en unas 2 horas, 3 horas terminamos. ¿Vale? Sí, si el nos apoya, pues en 5. Bueno, soy parte del cuerpo académico de óptica, sistemas complejos e innovación de su Universidad de los Lagos, y aquí trabajamos con el doctor Panugo y el doctor Rieder Jaimes. ¿Sí? Nada más vino a aplaudir. Entre las líneas de investigación que trabajamos está óptica, sistemas complejos e innovación, como es nuestro cuerpo académico. Y además de esto, pues realizamos este seminario con cierta frecuencia. A veces tratamos de hacerlo 1 o 2 veces por mes, y a veces se nos va y tardamos un poco más, pero la intención es estar frecuentemente haciendo el seminario. Y la plática surge debido a la ingeniería que tenemos aquí en el Centro Universitario de los Lagos sobre videojuegos. La intención de esta ingeniería es que los estudiantes aprendan todo lo que se pueda, todo lo que hay en la carrera, sobre videojuegos, sobre programación, sobre arte, sobre negocios, todo lo necesario para cuando terminen puedan hacer su propia empresa o trabajar para otra empresa. Sin embargo, la intención no es que trabajen simplemente en juegos de entretenimiento, que es lo que primero se nos viene a la mente, sino que ya está enfocada hacia los juegos serios, juegos lúdicos, juegos aplicados a la investigación, a la industria. Esa es la parte importante de esto. Vamos a hablar sobre los beneficios de los videojuegos, un poquito, bueno, la parte más gruesa de la plática va a ser sobre las consolas, lo que hay ahorita en los videojuegos y lo que se espera en un futuro, que pues básicamente ya estamos viendo, ¿no? Aquí vemos conocen a este personaje, ¿verdad? Un poquito deforme es Link, de Legend of Zelda, y fue creado por Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto mencionaba que si los videojuegos son malos, recuerden que en los años 60 decían lo mismo del rock and roll. ¿Sí? Entonces, simplemente es un cambio de forma de pensar, y la evolución va a llevar hacia lo que en realidad sirve o no sirve. Bueno, tenemos varios ejemplos de cómo empezaron las ideas de los videojuegos. Para esto solamente voy a mencionar el tercero. Estas son unas tesis que hicieron estudiantes de ingeniería en universidades, y este es un trabajo que hicieron con un osciloscopio, un instituto electrónico, en donde el coronel William Hung-Jin Botan, militar en Estados Unidos, estaba participando en una exposición sobre el equipamiento militar de este país. Entonces le pidieron que montara una exposición que llamara la atención. Entonces él, junto con su gente, ideó un circuito electrónico que simulara el lanzamiento de proyectiles en un osciloscopio. Entonces, no es como tal un videojuego, pero es de los primeros ejemplos, junto con estos dos, 3 en línea es tan famoso, los primeros ejemplos que hubo sobre videojuegos.
Después, como ya se imaginarán, pues todo sale de las universidades. En el MIT compraron esta computadora en la PD1, PDP-1, y resulta que nadie la quería mover, le tenían miedo de dañarla. Entonces, a esta persona, Steve Russell, se le ocurrió hacer el juego de Space War. Se puso a trabajar en 6 meses y hizo un juego. No era un juego tan llamativo, sin embargo, ya estaba generando imágenes con movimiento. No podían girar, no podían hacer otra cosa más que dispararse entre las dos navecitas. En algún punto coincidían y se podían disparar. Mientras coincidían, pues pasaba algo de tiempo, ¿no? Después pasó el Galaxy Game, es el primer videojuego de arcade, el primer videojuego que se instaló en lugares de reunión como bares o restaurantes donde la gente acudía y pues llegaron a jugar. Después de esto, digamos que el más importante de los trabajos que se tienen es el de Nolan Bushnell y Ted Devaney. Ellos hicieron el juego de Computer Space, que era muy parecido a estos dos, eran similares, también eran navecitas que se disparaban, pero estos ya lo montaron con movimiento en una máquina recreativa, como se llama, ¿okay? Y lo que hicieron ellos fue vender su diseño a una empresa que se llama Nutin. Nutin compró esa máquina y pues se quedaron felices, ¿no? Pero ellos tenían el conocimiento para hacer todo lo demás. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, fundaron su empresa. Nace Atari en 1972. Con $500 la fundan, compran algunos circuitos electrónicos y empiezan a hacer juegos, ¿no? El primer juego y más importante de todos estos es uno que hizo Alatón. Pong, muy famoso, creo que todos, tú y tú sí lo pudieron haber visto. Es un juego como tenis de mesa, aquí está. Hicieron Pong. El anterior también. ¿El anterior? Sí. Ah, sí, sí. Pero este fue el que explotó todo. Porque después de Pong salieron decenas de empresas sacando su propia versión de Pong. Que Pong a color, que Pong no tridimensional, que Pong de muchas pelotitas. Y invadieron el mercado con Pong. De repente, muchas empresas, todos hemos tenido aquí en nunca lo que dieron. No pusieron atención en eso, y ahorita vamos a ver algo delicado que pasó en ese sentido. Entonces ya muchas empresas tenían su versión de Pong, había Pong por todos lados, se ve bonito, es como una mesa de coffee. Y bueno, pues todos tenían su versión de Pong. Después dije, bueno, vamos a hacer más juegos, ¿no? Un Pong con diferentes colores de ladrillos en la pelotita iba rompiéndolos, ¿no? Contrataron a un tipo desconocido que se llamaba Steve Jobs, después se hizo famoso, en ese tiempo no. De hecho, Steve Wozniak era más famoso en aquel momento porque trabajaba para una empresa de computación. Jobs le habla a Wozniak, le dice que necesitan hacer el juego de Breakout y que les van a pagar $350 si lo logran. Pero además, a Jobs le ofrecieron $10 por cada circuito que evitaran. O sea, por hacerlo más pequeño el juego en total, le iban a pagar $10 extra. Resulta que al final le pagaron a Jobs $5,000 y pues Jobs quedó con Wozniak de que le iba a dar sus $350. Wozniak fue el que lo hizo. ¿Sí? Así se hizo el negocio, ¿no? Después, los arcades estuvieron por todos lugares. Uno de los más famosos, pues es Pac-Man, Donkey Kong, el primer boceto que hizo Shigeru Miyamoto, Frogger, la ranita que cruzaba las calles, Pole Position, de un carro de carreras, Dragon's Lair era un poquito ya más de historia, de peleas en cavernas. Tengo Time Pilot que era un juego de simulación aérea, y JR Kung Fu, que era de peleas, también un monito de blanco con su traje de Kung Fu, iba avanzando y golpeando a otros, ¿no? Muy divertido. Del 90 al 2000, estas arcades siguieron produciendo juegos. La diferencia entre un arcade y una consola de videojuegos es que el arcade tiene toda la potencia que se requiere para generar juegos de muy alta calidad.
la consola de videojuegos está limitada justamente al espacio que tiene la consola en la electrónica que utiliza. Entonces, muchas veces los juegos que había para arcade no eran compatibles con las consolas o no se podían pasar a las consolas. Por ejemplo, este de Terminator, que yo creo que no sé, en algunos cines todavía lo podemos ver. El de Dance Revolution, está acá, si recuerdan la parte donde se paraban a bailar y todavía hay en algunos lugares. Ya cada vez es más difícil encontrarlos, ¿no? Y bueno, en arcades, puse las arcades porque a partir de eso surgió la idea de los videojuegos y fue lo que más dejó en el negocio. De hecho, la primera arcade que Bushnell y Nolan, Nolan Bushnell y Devani sacaron a la venta de Pong, en algún lugar, en algún bar, la dejaron y como a los 3 días les hablaron, les dijeron que se había descompuesto su máquina. Entonces fueron y checaron qué había pasado, pues no, en realidad no se había descompuesto. Resulta que el bote para recoger las monedas se llenó y se había trabado la máquina. Él no podía recibir las monedas y pues la solución fue poner botes más grandes. Entonces fue un negociazo, ¿no? Pasaron de ahí a las consolas domésticas. La primera consola doméstica fue una ideada por Ralph Bauer, llamaban la caja café. Después esta caja café la compró Magnavox, que en Europa era Philips, y la comercializaron. Un año después, los creadores de Pong dicen, bueno, ¿por qué ellos hicieron máquina doméstica y nosotros no? Atari saca también su consola de ping-pong. Entonces ya tenían ahí los mandos, ¿no? Pero pasó algo que de repente no empezaba a usar la gente. Cada vez que salía un juego nuevo, era una consola nueva. Juego nuevo, consola nueva, juego nuevo, consola nueva. Hubo familias que dejaron de consumir porque pues, estaban llenando de consolas. A veces exagero con llenando, pero 2, 3 consolas decían, bueno, ya no, tantas consolas, una por juego. Entonces, Atari evoluciona otra vez y revoluciona la industria, saca su consola con juegos intercambiables, cartuchos intercambiables. Eso permitía entonces al usuario comprar una consola y comprar los cartuchos que quisieran, los juegos que quisieran, cuando quisieran, ¿no? Hubo, para este momento estábamos hablando ya de que había iniciado la segunda generación y hubo una cantidad enorme de consolas, estamos alrededor de 100, 150 consolas de diferentes marcas. ¿Qué pasó? Pues que todos hicieron su consola con cartuchos intercambiables. Fue cuando Atari agarró la onda y dijo, ¿sabes qué? Espérense. Demandó y que pierde la demanda. Pero ¿sabes qué? Tienen derecho a tener su juego cada quien y te aguantas. Entonces, y lo peor es que todos los juegos que hacía Atari eran compatibles con las otras consolas y los juegos de las otras consolas, obviamente, compatibles con Atari. Entonces le pegó fuerte en la bolsa. Ok, pasa esto, Warner, la empresa de películas, se interesa por Atari y le hace una propuesta a Bushnell y a Devani y les compra Atari. Bushnell y Alarcon deciden irse de la empresa, irse de Warner y dejan solo a Devani, que siguió ahí algunos años. Pero para esto, Bushnell ya había tenido un plan B, ya había generado un plan B, y de hecho él se puso listo y patentó su plan B. ¿Cuál es el plan B? Bueno, una empresa, un restaurante con videojuegos. Y ya lo conocen muchos, ¿no? Chuck and Cheese. ¿Sí? Entonces, pone su negocio, se va de Warner y continúa su vida, todavía con los videojuegos, pero en un negocio de cierta forma más lucrativo, ¿no? Que es la comida. Entonces, comida junto con videojuegos, pues atraía la atención de los niños y pues fue un buen negocio, ¿no? La generación, híjole, no se alcanza a ver. De la segunda generación, en este sentido, como decía, aportó un montón de consolas. No se alcanza a ver el número. Pero en total, durante la generación, fueron alrededor de 150 consolas diferentes. ¿Qué pasó? El mercado se saturó de consolas y más, se saturó de juegos. En el 83, cuando terminaba la generación, vino lo que llaman justamente crisis del 83 y lo que les mencionaba, muchas consolas, muchos juegos muy malos, ¿sí? Había gente que iba a los botaderos de los negocios a comprar juegos de $1 o medio dólar porque nadie los quería o eran muy malos que tenían un costo muy bajo, ¿no?
Pero también salió un juego del que se esperaba mucho, tal vez que rescatara a la industria. E.T. No sé si lo llegaron a ver. Muy poca gente lo entendió. ¿Sí? E.T. terminó en un basurero de Arizona junto con millones de otros juegos y parecía que la industria de los videojuegos se venía en pique, iba para abajo, ¿no? Con tanta empresa, con tantos juegos malos y tantos títulos que la gente no quería, que terminaron en un basurero en el desierto, pues se creía que no iba a avanzar más esto, ¿no? Para esto, en Japón ya había surgido Sega y Nintendo. Sin embargo, en Estados Unidos todavía, cuando pasó esto, todavía no llegaba. Sega y Nintendo también tenían sus versiones de Pong, también no se quedaron atrás en eso. Pero, cuando pasa esto, bueno, estos son los juegos, perdón. Los juegos principales de esta generación, Pac-Man, Dot-Com, Pitfall, Tetris, Super Mario Bros. Que ya es de la siguiente generación, Legend of Zelda, Metroid, Contra, Mega Man, Punch-Out y Prince of Persia que venía ya en algunas máquinas. Estos son principalmente los que venían con Nintendo, ¿no? ¿Qué es lo que apareció? En Japón salió la Nintendo, la NES, que se llamaba Family Computer, y esa no se vendió en Japón, pero en Estados Unidos no la quisieron. Entonces, Nintendo modernizó el diseño, puso esta caja cuadrada de color gris, además le agregaron una pistola para el juego de Dot-Com, y los cartuchos también eran un poquito diferentes. Los cartuchos que entraban aquí no entraban aquí, más que si le ponías una adaptación que luego nos hacían favor de traer, ¿no? Entonces, esta fue la consola que llegó a América, fue la que es famosa, la que seguramente nos tuvimos. No sé en Perú cuál llegaron a ver. Y a la par también llega el Sega Master System. La mascota de Nintendo fue en principio Mario Bros. En un inicio era Donkey Kong, pero fue Mario Bros. El que se funcionó. Y Sega tenía primero a Alex Kidd, pero no pegaba, no terminaba de convencer a Alex Kidd. Y Sega batalló mucho para buscar algún personaje que compitiera con Super Mario Bros. Por otro lado, Atari siguió sacando consolas, la 2600 Slim, la 7800 y la XE. Estas consolas, estas dos ya no tuvieron tanto éxito. ¿Por qué? Porque llegó Nintendo y hizo a un lado todas las demás, ¿no? Por otro lado, estaba la máquina de NEC y esta genialidad. China sacó la copia de la NES en Japón. Esta máquina se vendía más en Asia. No sé si ustedes conocen la Microgenius de Pakistán. ¿Sí? China distributed this machine in Asia. Okay? It's a copy of the Nintendo. Okay? Más barata, more cheaper. Y bueno, digamos que entró de alguna forma como competencia un poco desleal, como siempre pasa, ¿no? Entonces resulta que durante esta generación salieron estas consolas, fueron 14, y además hubo dos portátiles. Nintendo en la tercera generación empieza a sacar sus consolas portátiles que también fueron un éxito. La Game & Watch. La Game & Watch salió primero con un personaje chiquito, blanco y negro, después metieron a Mario Bros. Y Zelda. Además, pues Nintendo dominó la generación. Digamos que fue cuando se empezó a notar quién era el que llevaba las riendas de los videojuegos, ¿no? Nintendo anteriormente había sido Atari. Empieza la cuarta generación y aparece Super Mario Bros. Super Mario Bros. Con la Super Nintendo, la consola más vendida de Nintendo hasta ese momento. Un exitazo, todavía la tengo. Con este juego, que a pesar de que lo acabas una otra vez, no te aburres de jugarlo. Un juegazo, ¿no? Esta es la versión que salió en Japón y la versión que salió en Estados Unidos. Los japoneses se dieron cuenta que a Estados Unidos no les gustaba la tecnología, o más bien los plásticos sin mucho chiste, y le pusieron algo más innovador, más estético, aunque no se tan fresco, ¿no? Aparece también la consola Sega Genesis, no, la Master System 2, que le da un poco de pelea a la Super Nintendo, pero al final no fue lo suficiente, ¿no? Y sigue siendo Nintendo el rey de las consolas. En esta generación, Sonic surge para hacerle pelea a Super Mario Bros., que les funcionó muy bien,
aparece en Mortal Kombat. Este fue el causante de que se le pusiera el límite de edad a los videojuegos. Es un juego con mucha sangre, en donde, por ejemplo, Kano, al final llegaba y le metía el puño al corazón de los rivales y se lo sacaba, ¿no? Al pecho de los rivales se lo sacaba y todavía al final. El juego de Maiden, Quake, NA Jam, y este que fue un juegazo, su segunda edición, ¿no? El primero, un país más bueno, pero el segundo fue un hitazo. En aquel tiempo, cuando salieron las maquinitas en la recreativa, estaban llenas. Y tardó mucho tiempo ahí hasta que llegó Art of Fighters, King of Fighters, ¿no? Y otros juegos similares, pero este dominó mucho tiempo los juegos de peleas. Después de este llegó Mortal Kombat, el 1 estuvo más o menos, el 2 fue también el que la rompió, ¿no? Surge una idea que se llamó Proyecto 3DO por Electronic Arts. Electronic Arts es una marca que se dedica a crear videojuegos. Entonces proponen el proyecto 3DO, que básicamente era hacer videojuegos en disco compacto. Y se lo proponen a Panasonic, Goldstar, Sanyo y otras marcas. Estas tres son las que dijeron, vamos. Hicieron su consola de videojuegos, que pues, más o menos era parecido a una videocasetera. Igual se pudo vender un poquito en Europa, en América no tuvo éxito. Y Atari sigue en su empeño de mantenerse, ¿no? ¿Qué pasó con Atari? Le metió todo lo que podía meterle a una consola, la máxima tecnología, y saca la Jaguar y la Panther. Dos consolas con mucha tecnología, una velocidad, una cantidad de gráficos. Entonces estábamos en los 16 bits y estaban metiendo de 32 bits. ¿Qué pasó? Bueno, era muy buena y todo, pero era mucho más cara que Nintendo. Y Nintendo ya venía con una inercia, entonces no pudo Atari frenar esa inercia y pues los intentos de Atari ahí se quedaron. Atari se despide del mundo de los videojuegos y Nintendo sigue innovando. Saca la Virtual Boy, no sé si la conozcan. Es una especie de gafas en 3D en donde las imágenes que se veían solamente eran negro y rojo, ¿no? Negro y rojo, y sí te daba la idea de la tercera dimensión. ¿Qué pasaba aquí? Muchos jugadores se quejaban de que después de un par de horas pues, ya tenían mareados, ¿no? Bueno, igual pasa con las gafas de realidad virtual, ¿no? Entonces no estaban todavía preparados para esta tecnología y para esa salieron 25 juegos. No sacaron más porque no se vendían. ¿Sí? Se vendió menos de lo que se esperaba. Sega saca la Sega Saturn, con una de sus últimas consolas, y le contesta a Nintendo con el Nintendo 64. Otra vez lo aplasta. Lo vuelve a aplastar. ¿Qué tenía Sega? Así como Atari, le metía mucha tecnología, era mucho mejor máquina esta con esta, pero los juegos buenos estaban acá. Entonces, Sega no vendió lo que se esperaba por la popularidad que ya había hecho Mario Bros, ¿no? Y continúa ahí. Aquí hay un par de casos especiales. Sale el fabricante de relojes y Apple, que ya empezaba a trabajar con computadoras, y Steve Jobs ya estaba ahí, ¿no? Ya no estaba en Nintendo, ya estaba ya fuera del mercado. Y Pin es esta, Casio Lupi, bien ingeniosos los de Casio, los japoneses de Casio, dijeron, bueno, todos los juegos los juegan casi puros niños, las niñas no juegan. Vamos a sacar una consola para niñas, ¿cómo ven? Y sacaron esta cosa. Tenía muy malas gráficas, o sea, que fuera niña no merecía que tuvieras esas gráficas tan malas. No se vendió, salió solo con 10 juegos, no fue atractivo, y ahí desapareció el intento de Casio hacia la parte de videojuegos. Pippin fue una consola de Mac. Sabemos que Mac siempre le mete mucha tecnología y la gente otra vez no quería pagar mucho por jugar. También se quedó en el camino. Apple ya nos sacó otra consola para competir y llega PlayStation. ¿Qué pasa antes de PlayStation? Nintendo tenía la idea de un videojuego que usara disco compacto. Entonces, en el 88, antes de que empezara a trabajar con Nintendo, un poquito antes del 98,
Nintendo empezó a trabajar con Philips y le pasa la idea, le dice, vamos a hacer una consola que lea discos compactos, esto y lo otro. ¿Por qué Philips? Porque Philips en su área de música ya estaba generando y estaba fabricando con discos compactos. Entonces, llega Nintendo, lo que hace la idea, le da los derechos de algunos juegos, de Zelda y Mario Bros., pero solo los derechos, no el juego. Entonces Philips crea su Mario Bros. Así como los Simpsons de principios y los tirados bien feos, así en Mario Bros. Se veían, y en Zelda también. Se pelean Nintendo y Philips, eran dos monstruos y ninguno se quería dejar, quería ganar menos que el otro. Nintendo dijo, ¿sabes qué? No voy contigo. Y dejó a Philips con su máquina, o tuvo éxito, y se acerca a Sony y le ofrece lo mismo. Pero Sony con toda la infraestructura dijo, pues yo voy a hacer mis propios juegos, si quieres bien, y si no, pues vete por tu lado, ¿no? Fue cuando Nintendo saca la Nintendo 64 y aparece PlayStation, Sony con su consola PlayStation. ¿Qué pasa aquí? Se lanza en el 94, trabajó con Psygnosis, una empresa que se dedicaba a diseñar videojuegos, y con la tecnología y el respaldo de Sony, pues hicieron su PlayStation, ¿no? La novedad era que tenía tarjetas de almacenamiento. En juegos anteriores, si estabas jugando y te cansabas, pues así que te quedabas, tendrías que reiniciar. Aquí no. Guardabas tu avance y volvías a empezar donde te has quedado. Entonces era algo muy padre, ¿no? ¿Qué pasó? El boom de la piratería. ¿Sí? Muchos ingenieros en electrónica, en mecatrónica, que todavía no estaban en aquel tiempo, sacaron los chips, chipearon las máquinas y entonces un juego que te costaba 600 pesos lo podías comprar por 20. Entonces, la piratería a más no poder. Sony dijo, ok, pues yo me dedico a vender consolas, los juegos también, pero con esto. No, la consola era la misma, solamente que le modificaban por dentro un chip que reconocía los CDs, quitaban una especie de candado para los discos compactos con ese chip. Pues es que son bien caritos, no los dejan solos porque hacen barbaridades y pues aquí sí tuvo muchas pérdidas para Sony, que después para la PlayStation 4 pues hicieron corregirlo, ¿no? Tampoco pudieron. Entonces hubo 12 consolas, 7 portátiles, otra vez Nintendo con las portátiles sobresalió y salió esta portátil, creo que era de Sega o de NEC, no recuerdo, y la PlayStation, que fue la super novedad, y sobre todo eso, ¿no? Al tener discos tan baratos gracias a la piratería, pues la consola se vendió un shock. Los discos principales, los juegos principales que salieron aquí en esta generación, está el Resident Evil, este es el 1, estuvo más padre el 2 y el 3, ¿no? Super Mario 64, Tomb Raider, sagas que todavía siguen existiendo y se mantienen con juegos muy buenos. Final Fantasy todavía sigue también vigente. GoldenEye, este es el Metal Gear Solid, es un juegazo, no sé si lo hayan jugado. Y Silent Hill, entre muchos otros muy buenos, ¿no? Pero bueno, yo puse los que me gustan a mí. Pude haber puesto más. Son los que me gustan, también de los que la gente más ubica, creo. Entonces, no se ríe por ubicarte de aquí, tal vez Mario, ¿verdad? Sí. Muy buenos juegos y sobre todo eso, ¿no? Que la gente quería la calidad de los gráficos, que era lo que ya estaban dando estos juegos. Super Mario 64, pues la novedad era esa, la idea de la tercera dimensión, ¿no? Bueno, Sega siguió en el mercado, pero lanza su última consola. No sabían que era su última consola, pero la apostaron todo. Otra vez una consola muy cara. Llegó al evento de videojuegos del 88, hacer promoción de la Dreamcast. Habló de su sistema operativo, su velocidad, no sé, todo. Y no, toda la gente ha bien contenta, ¿no? Y les dice, va a costar $399. Después, en el mismo evento llega el CEO de PlayStation. La PlayStation salió después, pero en el evento coincidieron los dos para hacer promoción a su consola. Llega el CEO de PlayStation, después de que vea lo de él, se para, dice $299 y no tuvo nada más que decir.
PlayStation aplastó, desbarató. Es la consola más vendida de la historia. Desbarató a Sega. Nintendo, bueno, seguía ahí, ¿no? Nintendo saca su versión con disco compacto, unos discos pequeñitos. ¿Qué tenía Nintendo aquí? Bueno, pues le puso un montón de cosas. Un arco iris de consolas y de videojuegos. Muchas opciones para jugar, eso sí, siempre con el respaldo de muchos creadores de videojuegos. Y aparece que bueno, nadie conocía, pero con el respaldo de Microsoft. Entonces, no viene solo. Aparece la Xbox en el 2001 para hacerle frente principalmente a PlayStation, o sea, estaba afuera, y Nintendo todavía estaba, digamos que dentro del área de los juegos que se jugaban en otros consolas. Pero después Nintendo decide irse por otro lado, ¿no? Nintendo saca una versión para evitar la piratería en China. ¿Sí? To avoid piracy in China, Nintendo makes this game. ¿Qué es esto? What is it? It's a console. It doesn't need an extra element. La consola y los botones están en el mismo elemento y simplemente tenías que conectar a tu televisión. Just connect to TV. ¿Cómo funcionaba? Tenías una tarjeta que era un candado para el funcionamiento de esto, pero si querías ponerle un juego tenías que ir a la tienda física para que te pusieran para instalar tu install a Virtual Game. Entonces, pues ya no era fácil piratearlo, ¿no? Porque tenías que ir a la tienda virtual. Pero pues, vendieron 12,000 unidades contra los millones que vendían los demás. No funcionó. La idea de combatir la piratería, de hecho, lo ponen así como la mayor vergüenza de Nintendo, ¿no? Salieron un montón de consolas portátiles, Game Boy siempre llevando la vanguardia, Nokia con sus teléfonos alargados ahora, que eran consolas de videojuegos. Si se dan cuenta, pues era el mismo teléfono, ¿no? Es más pesado. Para destapar las caguamas y todo eso, ¿no? Pero se usaba. Nokia otra vez. Luego Game Power y Game Boy Advance, yo tengo Bueno, más consolas. Hubo un montón de consolas. Esta era la que jugaba Riddle, la de Tamagotchi. Que tenían que alimentarlo, ¿no? Entonces, pues ya, fueron las consolas portátiles. En resumen, 5 consolas de sobremesa, 10 portátiles y PlayStation barrió con la competencia. Obviamente no se iban a quedar nada más así, ¿no? Los juegos principales, sale la idea de Sims. La intención era hacer juegos que recrearan una vida semi-real, algo parecido a la realidad. Pues tú tenías un personaje que podías interactuar con los demás, se podían enamorar, se podían hacer amigos, podían ir a jugar, no sé. Y bueno, era, digamos que la novedad, ¿no? Halo, pues uno de los exclusivos de Xbox, que después continuó con una saga enorme. Spring Cell, que es muy parecido, con de hecho eso es ¿cómo se llama este juego? El de Metal Gear Solid. Me parecía Metal Gear Solid. World of Warcraft, que no es para consola, pero se jugaba en las computadoras. Guitar Hero, que también fue una innovación muy importante. Call of Duty, este juego es uno de los juegos que en ocasiones también usa el ejército para entrenamiento. Ahorita vamos a ver rápidamente lo que se refiere a la parte de videojuegos hechos para entrenamiento, perdón, y bueno, Angry Birds. En la séptima generación se definen los tres consolas principales. Xbox, esta que era la que tenía el ojo de la muerte, ¿cómo se llamaba? El anillo de la muerte, ¿no? PlayStation, que el eslogan era que hacía de todo, y la innovación que agregó Nintendo a la Wii. ¿Qué pasaba? Que este control era detectado por un sensor que tenía la Wii y podías jugar tenis solamente moviendo el sensor. Entonces, la innovación era esa, ¿no? Que no nada más estabas sentado jugando, sino que ya te permitía interactuar con los juegos, ¿no? Había juegos de Zumba que te ponían a sudar y pues, estaban entretenidos.
Just Dance es uno de ellos, ¿no? De los más famosos, ¿no? Muy buenos juegos, se menciona que de las mejores, o la mejor generación de consolas. ¿Por qué la mejor? Porque muchos de los juegos que salieron en estas consolas son los que han ido repitiéndose en la PlayStation 4 y en el siguiente Xbox, y la 5 y en el Xbox actual, ¿no? Chivo, ¿quién vio esta consola? Todos, ¿verdad? Famosísima. No veían Chabelo. Bueno, salía en familia con Chabelo. Chabelo la llegó a promocionar. La intención de la Cibo era generar una consola de entretenimiento, pero para que los niños también aprendieran. Resulta que tenía aulas virtuales en donde los niños se metían en la consola a hacer operaciones, a hacer ejercicios de español y todo eso. A la gente no le gustó. No pegó. Y bueno, ¿por qué ibas a pagar $300 por esto? Si era lo que te costaba cualquiera de estas. No, además traía los huevos cartoons, ¿no? A lo mejor fue la motivación, ¿no? Una parte o algo padre es que tenía el internet incluido. Tú podías jugar con tu hijo en la casa de cualquier familiar o en un parque donde se te antojara, ¿no? Tenías siempre internet para poder jugar. Pues sí, llegó y nadie se acuerda de él, ¿no? ¿Qué pasó con estas empresas? Bueno, en este caso, Wii, con su innovación del Move, del mando para movimiento, pues logró unas ventas enormes. Xbox sacó el Xbox de Move, ¿no? Y PlayStation el AI, también una especie de detector de movimiento para también interactuar con la consola. Sin embargo, pues Nintendo se quedó ahí con el negocio, ¿no? En las portátiles, pues Nintendo siguió dominando, a pesar de que la PlayStation portátil era un maquinón en un espacio súper reducido. Muy bueno, ¿no? En la cara. En la octava generación se repitieron muchos de los juegos, remasterizaciones, los micropagos, si ya existían las páginas para comprar juegos antes, aquí se hicieron mucho más fuertes porque ya salieron las versiones con disco compacto y con conectividad a internet para descargar títulos de la tienda. Pero los juegos que ofrecieron no tenían muchas novedades, eran muchas repeticiones, ¿no? Lamentablemente no fue una generación con mucho éxito. Sin embargo, aquí dominó la PlayStation 4 y obviamente en portátiles la Nintendo, ¿no? Está lo que mencionabas ahora, las ventas de PlayStation 2 pues borraron a cualquiera. Y PlayStation 2 fue la super novedad cuando salió y ahí se quedó. Empezaron a salir también desde antes, pero aquí como que ya tuvieron más promoción, los visores de realidad virtual. ¿Sí? Ya muchos lentes de realidad virtual que ahora en los nuevos juegos existen más. Hay muchas opciones para jugar con estos juegos, ¿no? Novena generación, lo puse así, consolas poderosas y Switch. ¿Por qué? Porque PlayStation y Xbox optaron justamente por eso, ¿no? Por mayor potencia, mayor calidad, velocidad de cuadros por segundo, toda esa calidad. Y Switch, sí y no, se fue más o continuó con juegos familiares, con juegos para niños, que competir con ellos, ¿no? Se vio perdido con estas empresas y ¿saben qué? Me mantengo con juegos buenos, pero no tan novedosos, ¿no? Cuando salió, antes de que salieran estas consolas, se creía que la PlayStation, entre tantas versiones, que la PlayStation 5 iba a ser como esta y la Xbox como esta. Y bueno, incluso también la Switch la ponían con gafas de realidad virtual, que sí hay para esta, pero no de esta manera. También otra versión de la PlayStation fue esa especie de herradura. Y bueno, el refrigerador de Xbox que ya se veía, ¿no? Al final, pues ya se quedaron estas, ¿no? La PlayStation, que la juegan como modem, y el refrigerador, su juego insignia, Spider-Man, y Halo siguió con Xbox, ¿no? Y Nintendo Switch. Bueno, todos reconocemos la ventaja y lo que sigue innovando Nintendo y seguirá innovando en cosas como esta, es que es una consola que puede ser usada en tu casa y si está cargada puedes jugar durante 70. Pues tiene batería y puedes usar en cualquier lugar. Y además sacó la Switch Lite, que bueno, ya no tiene la ventaja de conectarse a la televisión, pero los mismos juegos que juegas en la Switch, los juegas en la Switch Lite.
Y de repente nadie se esperaba esto, era de Phoenix, ¿no? En el 2019, cuando nadie se acordaba de ellos, estaban enterrados, que aparece Atari. Aparece Atari y dije, ok, vamos a ver qué trae Atari. No trae nada. ¿Qué ofrece Atari? Juegos clásicos. Sí, tienen mucha calidad de sus gráficos. No sé de qué les ponían los juegos de los 80. Mucha calidad de sus gráficos. Trabaja con Ubuntu. Además de eso, es un software gratuito. Seguramente tuvieron que hacer un arreglo para poder hacerlo en una consola que generara ingresos, ¿no? Usa comandos de voz y periféricos, tiene conectividad a internet, lo mismo que las demás consolas, pero con juegos viejos, Classic Games. $300, ¿no? Digo, te vas a Mercado Libre y te cuestan, ¿qué? $300, ¿no? Un paquete de 5,000 juegos. De eso sí, y los emulas en cualquier computador, entonces no, pues no sé cuál sería la idea. Tal vez para coleccionistas que digan, ah, yo quiero tener la nueva Nintendo. Pero pues no fue algo grande, algo sobresaliente, ¿no? Juegos que hicieron historia, es una lista de 15 juegos, se supone que son los más importantes del 2000 a la fecha. Dead Cells, Portal, Inside. Inside es un juego de culto. También, generalmente los juegos de culto, no sé por qué los ponen con más blanco y negro, relacionados un poco a la religión. Grand Theft Auto, que fue un hitazo. Red Dead Redemption, que también es un juegazo. Celeste, ese sí no lo conozco. Bayonetta, un juego de aventura y disparos. Uncharted 4 es un poquito parecido a Tomb Raider, también un juego de aventura, un paso abierto. Nintendo también tiene su colección aquí de los mejores juegos de esta página, que es Super Mario Galaxy, si no, todos lo conocen. God of War, Red Dead Redemption, Automata, The Last of Us, también otro juegazo, Super Mario Odyssey. Para esta lista, también no la he actualizado, pero seguramente se mantienen muchos de ellos. El mejor juego de todos, no sé si lo han jugado ustedes. De verlo se me pone chinita la piel, ¿no? Es un juegazo. Un juego de espacio abierto, donde si eres muy hábil lo puedes acabar cuando te antoja. Si no eres tan hábil, tienes que seguir buscando armas para poder pelear contra Ganon y poder terminarlo decentemente, ¿no? Ahí donde está Winnie the Pooh. Winnie the Pooh no lo puse, pero está en Smash Bros. En Super Smash Bros. Es un juego de peleas con personajes de Disney y de otras empresas. Hace poquito salió la noticia de que se filtró información de la PlayStation 6. Se espera que salga para el 2027-2028, que todavía no. Y están suponiendo algunas consolas, también suponiendo la arquitectura de su tecnología, y están hablando de Vice, un juego de Hideo Kojima, que fue el que hizo el Metal Gear Solid y otros juegos muy, muy buenos, ¿no? Pues ya se cree que PlayStation 6 obviamente ya está en preparación, ¿no? Están suponiendo cosas, ya ven el chisme, ¿no? También deja dinero. Ahora, ¿qué pasa en el presente de los videojuegos? Bueno, los videojuegos, todos los que vimos, los últimos que vimos ya son el presente. Ya hablamos de videojuegos con realidad virtual. Ya hay muchos videojuegos con realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada? Bueno, realidad virtual son esos juegos, principalmente llaman inmersivos, donde la intención es que tú sientas, que el jugador sienta que está dentro del juego, usando las gafas de realidad virtual e interactuando con personajes y con cosas que están en ese juego. Realidad aumentada es cuando tú como persona puedes tener interacción con cosas virtuales, de realidad aumentada. Esto va más hacia lo de realidad virtual y muchos de estos se están o se piensa ya utilizar, ya se han empezado a utilizar en la industria, en la medicina, en la educación, en diferentes áreas de aprendizaje, ¿no? Son juegos que se llaman lúdicos también. Tenemos también lo que le llaman generación T, o sea, no necesariamente millennials o centennials. Generación T significa generación touch.
¿sí? Pero no somos tan jóvenes, pero estamos ahí, ¿no? Pero estamos en esa generación todos. Aquí no hay centenias ni milenias. Y los eSports. Generación perestroika. Perestroika y seguimos ahí, ¿no? Vigentes. Y los eSports también es una cosa que actualmente se ha visto mucho y ha crecido una enormidad. Ahorita menciono el dato, pero han generado muchísimo dinero. Aquí pongo un ejemplo de las películas que más dinero han dejado en la industria del cine. Y por ejemplo aquí Star Wars, The Force Awakens. El total de ingresos fue 936,000 pesos durante toda su exhibición en una sala de cine. Estamos hablando de que duró de 3 a 4 semanas en un cine, si no es que más, por el éxito que tuvo. Bueno, Grand Theft Auto vendió 1,000 millones en 3 días. ¿Sí? Contra esto de un mes. Pues ya podemos. ¿Sí? Está otra Red Dead Redemption, 750 millones en un fin de semana. Bueno, aquí está. Grand Theft Auto 5 tiene los récords de venta y de mayor ingreso de todos los tiempos, ¿no? ¿Qué pasa con los videojuegos? ¿Qué pasó durante la pandemia? Nosotros, ¿qué hacíamos? Netflix, Prime, de películas, cuando usábamos la televisión, ¿no? O una computadora. Pues resulta que los videojuegos fue lo que más estuvo vendiendo. El uso de los videojuegos acaparó las ventas, acaparó los ingresos durante nuestra pandemia. En 2021, 2019, 2021, bien, la industria de los videojuegos desde el 2007 empezó a crecer de forma exponencial. ¿Sí? Podemos graficar aquí un exponencial sin problema, ¿verdad? Sí, va. Mientras que la industria de la música, muy estable, la industria del cine, según este reporte, pues ha ido creciendo, pero vale, no se compara, no hay comparación, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de los videojuegos? Lo que ya habíamos mencionado hace rato, ¿no? La opción que te da de interactuar. Y esa opción de interactuar es una ventaja para lo que es lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Cómo comunicarnos con más personas, ¿sí? Ya también se habla de usar hologramas para dar clases a distancia, ¿sí? En algunos lugares ya se hace. Operaciones a distancia. No sé si conozcan The Good Doctor, una serie que está en Prime, ¿sí? Hay un capítulo en The Good Doctor en donde están haciendo pruebas para hacer una operación de corazón. Y la prueba la hacen utilizando justamente gafas de realidad virtual. Entonces hacen la operación y el simulador les dice si van bien, si van mal o si se murió el paciente. Entonces lo mataron como 100 veces hasta que llegaron al resultado final. ¿Qué pasa en una simulación? Tú sabes. El resultado puede ser bueno, pero no te garantiza que eso funcione en la realidad. Entonces, con toda la práctica, lamentablemente en la realidad no funcionó lo que habían practicado, pero les dio indicios de para dónde irse y la operación fue un éxito. ¿Sí? Se dieron cuenta que no iba a funcionar, pero funcionó. Y no es que porque esté en una serie sea real, ¿no? Sino aquí destaco el hecho de que la aplicación de esto ya en medicina y en lo que es educación, o sea, es más que evidente que lo está usando, ¿no? Todo este tipo de tecnología. Los eSports, aquí voy a mencionar rápidamente, en el Extreme Masters, un evento en Polonia, en el 2000, no tengo la fecha aquí, o fue por ahí por 2020, antes de la pandemia, más de 1,700, es 1,730,000 personas se reunieron, 100,000 más que en el Super Bowl. ¿Sí? Hablando de personas viendo a distancia y presenciales. Podemos ver el gran impacto, estadios llenos para ver torneos de gente jugando. ¿Sí? Bueno, él ya ha estado en esos eventos. Me gustaría estar en eso, ¿no? Ahora, lo que he estado hablando, ¿no? Juegos lúdicos. Los videojuegos, como mencionaba, y la idea de la carrera que tenemos por videojuegos, sí va para videojuegos de entretenimiento,
pero más para hacer juegos lúdicos. Es nuestro interés, que los estudiantes generen videojuegos, que generen una ganancia, pero también un bien para la sociedad. Minecraft tiene estos son juegos comerciales. Minecraft se usa mucho para educación, pero tiene su propia versión para educación, incluso el que no es para educación lo utilizan en clases, en cursos de arquitectura. Hay juegos de religión, aquí se menciona este título, Talos Principles, juegos para entrenamiento militar, The War of Mine, y hay otros más. Hay otros más como ese Factorio, que son videojuegos para entrenar a una persona a poner su empresa, a llevar a cabo negocios, a todo lo que tiene que ver con una fábrica o una empresa. Juegos en medicina, aquí vemos algunas cadenas de cosas ahí interactuando, ¿no? Y juegos de ingeniería y ciencia, que bueno, como les digo, son solamente algunos ejemplos, hay muchos. Nos vamos a buscar, vamos a encontrar muchísimos ejemplos que, si bien no todos son lo que se espera, se está trabajando bastante en ello porque hacia allá vamos. La industria de los videojuegos va, principalmente, como digo, hacia los juegos serios y a generar más ingresos. Bueno, ya, para terminar, pues esto es el presente y el futuro. No sé a dónde vamos a llegar. Aquí en el cuerpo académico estamos viendo la posibilidad de empezar a hacer experimentos con ese tipo de cosas. Espero que se logre. Aquí vemos la realidad virtual generando cadenas de ADN para identificar qué remover o qué poner, qué modificar. Aquí un ejemplo de ciencia o de matemáticas. Y bueno, aquí básicamente es simplemente un juego, ¿no? Realidad virtual. Y pues eso fue todo lo que les quería comentar. Aquí Mario es el único que está aplaudiendo y pues los demás siguen entretenidos viendo la pelea, ¿no? Muchas gracias por su atención.